persona aparte para mí. Estamos con el gran Eduardo Barcesat. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, buenas tardes, aunque apenado también por la noticia de la muerte de Recalde. Pocos días atrás Sí. estuvimos en un debate vía Zoom correspondiente al Colegio de Abogados de Río Gallegos y realmente me sorprende porque estaba, digamos, entero y lúcido como siempre y Exacto. comprometido con los valores más importantes del derecho del trabajo y Sí. sus aspectos constitucionales, que nuestro punto de convergencia. Bueno, sigamos en la lucha. Mi querido Eduardo, vamos con uno de los puntos que me parece fundamental, porque acá se ha hablado y se ha hablado y no se habla. Es un tema que ni siquiera en los medios opositores se habla demasiado, el tema de la licitación del Paraná. Aquí tuvimos a Tetamanti que nos dijo todos contra la licitación del Paraná. Y vos estás trabajando en impugnar la concesión vía troncal que es el río Paraná, que pasaría a manos extranjeras. Comentame un poco. Bueno, ha habido una decisión inconsulta, apresurada y antijurídica del actual gobierno, siguiendo su línea de acción invariable, por supuesto, que es la de adjudicar la traza del canal central, canal troncal, a una empresa extranjera belga, que actualmente está trabajando, Sí. sí, en el dragado del río Paraná, pero esto se ha hecho sin consulta con los gobiernos provinciales, y ahora voy a Ujú. señalar la ilicitud de este obrar, ¿no? Y tiene un compromiso de que esta compañía que va a estar a cargo de la concesión va a tener 30 años de concesión extensible por otro periodo que puede ser de hasta 30 años. Es decir, vamos a entregar todo lo que refiere a la navegación por donde pasa el 80% de la producción de la Argentina de hoy, donde las cerealeras están coaligadas con esta empresa. Se ha producido una suerte de pool entre transporte, dragado y puertos Claro. sobre el Paraná, y con un referente de que la mayor parte de estas empresas son de propiedad de BlackRock, Exacto. la empresa financiera Mm. de capital internacional, conocida como Fondo Buitre, Exacto. y que pasará así a tener el dominio del principal recurso natural de la Argentina para el transporte al exterior de su producción agrícola-ganadera. Así es. Bueno, esto evidentemente es un acto más de rapiña del actual gobierno, inconsulta, y que pasa por alto las potestades jurisdiccionales de las provincias, porque como ocurre siempre, todo lo que se hace es a espaldas del texto constitucional modificado en el año 94 y donde se introdujo un nuevo paradigma respecto de la titularidad de las riquezas y recursos naturales, que siempre se entendió eran de titularidad de la nación, más especialmente si se trataba de vías navegables o de minerales existentes en el interior Sí. de la corteza terrestre, Mm. ahora tenemos que, desde el año 94, lo hayan o no advertido los señores del gobierno nacional, Mm. el paradigma de la Constitución de 1853 cambió y la titularidad de riquezas y recursos naturales pasa a ser del dominio originario de las respectivas provincias, de manera que Bien. sin su consentimiento, ahora, lo paradojal es que en los pliegos se dice que se ha consultado a las provincias, y esto no existe. Ya lo ha señalado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que siendo ellos los principales Sí. interesados en este canal troncal, bueno, nunca fueron convocados a reunión alguna para definir las condiciones del pliego,
y qué trazado. Y digo esto de qué trazado porque en la disposición del pliego licitatorio, esto va a desembocar en Punta Indio, que va hacia el puerto de Montevideo, Sí, dejando nuestro litoral atlántico sin una conexión directa y salida al mar. exacto. Bueno, esto es totalmente adverso, pero tiene una razón de ser, Mm, que es el escaso control, por no decir claro. nulo, porque es por declaración jurada Mm, del puerto de Montevideo, que no indaga qué va en las bodegas, ni mm, si se corresponde la cantidad de carga declarada mm. con la realmente existente en la bodega, lo Bien. que facilita procesos de sub y sobrefacturación y, por supuesto, la elusión de todo aporte tributario conforme debiera hacerse de acuerdo a la cuantía de la exportación. Y además, y esto es todavía más peligroso, favorece el tráfico de drogas sin control alguno, ¿no? Claro. Porque por supuesto no se las declara y van en la bodega tranquilamente a Mm, distribuirse y a seguir pudriendo el mundo, ¿no? mm. Bueno, lamento que los gobiernos de las provincias Eso es lo que no te iba a hayan decir. reaccionado. ¿Cuál es la reacción? Hablaste de la provincia de Buenos Aires. ¿Y el resto de las provincias, de los gobernadores, cuál ha sido su reacción? Bueno, yo creo que lamentablemente todas las provincias limítrofes, salvo Formosa, están coaligadas en esto, es decir, en sacar la producción sin ninguna forma de control serio de previo al despacho, que se haga una carga y se controle el peso. Bueno, esto no se hace en estos puertos que son puertos privados, repito, que manejan las cerealeras, de modo que lo que ellos declaran es por lo que tributan. Ahora, si va el doble de carga u otra carga distinta, eso no se controla, no se advierte. Y por eso es que, con la excepción de la provincia de Buenos Aires, desconozco si Formosa ha hecho algún reclamo al respecto, por lo menos yo no tengo información, pero Sí. la provincia de Buenos Aires sí ha repudiado esto porque estaba en plena decisión de hacer el canal Magdalena, Sí. el gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, la red troncal, de manera de hacer algo que en todas las provincias se favorezcan, porque no solamente las provincias linderas al río son las exportadoras, allí llegan productos de todo el país para Mm, su transporte. De modo que estamos en una situación en que sigue yo diría, la rapiña de las riquezas y recursos naturales, y se hace en base a una legislación que perdió, eh, que perdió vigencia después del mm, año 94. Es mm. cierto que la primera parte de la Constitución, por esa notable tara que nadie puede explicar, de que se declaró intangible los primeros 33 artículos del texto constitucional, siguiendo también la postura del radicalismo cuando intentó, bajo el gobierno de Alfonsín, de reformar la Constitución. Y esa parte no, esa parte intangible, pétrea, inmodificable. Bueno, los proyectos político-económicos de 1853 y las amenazas que en aquel entonces había no son las mismas que ahora. Las Mm, de ahora son las de la extracción fundamentalmente de aquellas riquezas que no tienen recuperación o reposición. De modo que estamos en una situación de estar drenando riquezas naturales que, me refiero a los minerales fundamentalmente, sí. que no van a poder ser recuperados por ningún tipo de procedimiento. Y lo Mm, mejor de lo que produce la tierra, que es la riqueza agropecuaria o agroganadera y agropecuaria, bueno, todo esto va a salir sin control y en beneficio exclusivamente de empresas que alimentan
el capital financiero internacional y entregan esta riqueza al exterior cuando hay un pueblo que tiene más de 50% de su población en situación de pobreza, y la pobreza significa hambre, indigencia, falta de medicamentos, pérdida de la calidad de vida, la salud amenazada, y por ello también es que hablamos del genocidio silencioso del hambre que están provocando estas políticas, de las cuales este canal troncal pasa a ser hoy un tramo más y sustantivo de esa sustracción. El canal Magdalena se puede hacer, anticipo, pero va a tener seguramente una tarea residual, dado que para aquellos que deciden eludir la correspondencia entre carga transportada y carga declarada, van a escoger el puerto de Montevideo, claro, aunque tarden más días de navegación, simplemente porque allí no va a haber control, ya está aprobado ello, y por lo tanto la situación de drenaje de nuestras riquezas, bueno, va a ser más perjudicial para la Argentina, para el pueblo argentino en su conjunto, pero de beneficio exclusivo de esta casta agroexportadora. ¿Y jurídicamente qué se puede hacer y qué estás haciendo, Eduardo? Bueno, por de pronto divulgándolo, porque de esto nos hemos enterado hace pocos días, y mi propuesta, que tendrá que ser analizada por entidades, por ejemplo el Manifiesto Argentino, que ha hecho siempre de su plataforma la lucha por el río Paraná, uno de sus estandartes, bueno, y otras entidades, la idea de promover una denuncia penal por esta violación de deberes de funcionario público, violación del deber de obediencia a la supremacía constitucional, y es ninguna duda un fraude al patrimonio público de las provincias y de la nación. Bien. Eduardo, quiero tocar otro punto y después ya le cedo a Pepe para que te haga algún tipo de pregunta, Pepe Muñoz Aspiri, pero me gustaría preguntarte cómo va la continuidad del pedido de juicio político al presidente Javier Milei. Bueno, es una continuidad sin principio, porque desde que lo presentamos la primera versión en abril de este año, ha habido ampliaciones y probablemente tendremos que hacer otra antes de fin de año. Pero resulta que el señor presidente de la Cámara de Diputados no ha posibilitado que se constituya ni funcione regularmente la Comisión de Juicio Político, lo que hace que ni siquiera hayamos sido citados para ratificar, ampliar o brindar información, aportar pruebas sobre los hechos que hemos denunciado como mal desempeño o posible comisión de delito en ejercicio de las funciones por parte del presidente y con la colaboración o participación criminal de parte de su elenco ministerial y de jefatura de gabinete. Estamos en una situación en que hay una sola voluntad, y a esa voluntad estamos sometidos todos los que integramos y habitamos este pueblo de la nación argentina. Bueno, es una situación penosa, pienso que también ameritaría una investigación judicial. ¿Quién tiene la responsabilidad de que la Comisión de Juicio Político no funcione, siendo una de las comisiones, yo diría, de mayor peso, relevancia por lo delicado de su tarea, que es el de juzgar a aquellos que, integrando los poderes políticos del Estado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cumplen con su cometido, no cumplen con su deber de obediencia a la supremacía constitucional, y han vaciado de atribuciones al Congreso de la Nación. Fíjense lo que pasa con el presupuesto para el 2025, es decir, no lo han incluido para su tratamiento en extraordinaria. Digo en sesión extraordinaria, pero todavía no se ha publicado el decreto
pero de lo que se conoce o se ha divulgado no está la ley de presupuesto. Y lo que es más doloroso, que teniendo la Constitución, su artículo 75, inciso octavo, se trata del artículo 75, las potestades del Congreso, la de fijar la cuantía de las partidas del presupuesto y aprobarlas con instrucciones al Poder Ejecutivo, que sería, sé que la práctica ha hecho que el presupuesto lo elabore la jefatura de gabinete de ministros desde el año 94 para acá, pero eso no significa que el Congreso no pueda fijar las partidas, como dice textualmente este inciso 8 del artículo 75, repito, atribuciones del Congreso de la Nación. Entonces, se quedan mirándolo al Poder Ejecutivo, en lugar de decir, bueno, el Poder Ejecutivo no nos mandó, fijamos nosotros la partida total. Los rubros están, diría, incambiados en todas las leyes de presupuesto. Es cuestión de adecuarlos, fijar las prioridades, a ver si recuperamos a los jubilados, a ver si recuperamos las universidades públicas, disminuimos los fondos ociosos que van para las funciones de inteligencia, disminuimos los gastos militares y damos prioridad al desarrollo económico y a la igualación de las condiciones de existencia entre las distintas regiones y provincias, como lo establece también el texto constitucional. Bien, Eduardo, siempre es un placer escucharte porque la verdad que das cátedra. Pepe, ¿qué te gustaría preguntarle y yo decirle? Justamente lo que me gustaría saber, doctor, si no hay ningún tipo de reacción de parte del Congreso Nacional con esta monstruosidad que se está haciendo con el río Paraná. Hasta le quitaron el nombre, ¿no? Lo llaman la Gran Vía. Y todavía seguimos conmemorando el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, que fue justamente por uno de los hechos bélicos más importantes de nuestra historia, que fue en las barrancas del Paraná, justamente por esta cuestión del libre comercio. Sí. Aparte se concatena esto también con este proyecto de libre comercio. Yo me estaba acordando, y afortunadamente lo sacaron las redes ahora nuevamente, una propaganda del proceso de destrucción nacional, así llamada la dictadura del 76, en la que era alguien que se sentaba en una silla y se rompía, es decir que todo la industria nacional no servía y se abría críticamente a la importación, que inclusive yo recuerdo, y usted lo debe recordar también, doctor, porque de su época, de su generación, cuando se hablaba despectivamente de la industria Flor de Seibo. Claro. Entonces, sí, la industria aeronáutica y la industria nuclear que tenemos, varias industrias, la informática también es industria Flor de Seibo. Pero si uno tiene declaraciones como la de un dirigente agropecuario que se hizo famoso porque fue ministro, lo quise robar a la propia hermana, que decía, lo que el mundo espera de la Argentina, no que la Argentina necesita al mundo, pero son sus minerales, son sus carnes y son sus cereales. Si necesitara satélites, para eso tiene a Francia y a Inglaterra, que algo de satélites saben. Ese es el pensamiento no de una colonia, peor, porque inclusive una colonia produce y no puede dar pérdidas, sino de la factoría periférica. Y a eso nos han retrotraído y ahora lo vuelven a reeditar y lo vuelven a repetir. Esto sí, como aquella frase de da lo mismo producir no estaba acero que caramelo. Perdón, doctor. Da lo mismo producir acero que caramelos, decía. Bueno, ¿te acordás de eso? Que decía Klein, sí. ¿Qué te gustaría preguntarle, Eduardo, para finalizar? ¿Pepe? Sí. No, ya con esta pregunta creo que englobo todas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el panorama que fundamentalmente, que es lo que me interesa por la larga experiencia que él tiene? Cuando digo larga experiencia no le estoy diciendo anciano ni viejo ni nada por el estilo, ¿no? Sino larga experiencia por lo vengo siguiendo hace rato. ¿Cuál es el panorama que visualiza de aquí en adelante de la Argentina? ¿Cuál es el panorama, Eduardo? Bueno, el panorama es de destrucción y el panorama es de entrega y el panorama es de peligro bélico, porque entre la conducta del actual presidente de alzarse contra la resolución de la Corte Penal Internacional de requerir el arresto de Netanyahu y de su
anterior ministro de Defensa por el cargo de genocidio, tratos crueles y crímenes de guerra. Bueno, lo que ha hecho en nombre de la República Argentina, porque es un comunicado de la presidencia, decir que aquí no se va a cumplir si es que el primer ministro o su ex ministro de Defensa pisan tierra argentina, que vengan tranquilamente, porque el capataz de la estancia ha dicho que no va a haber ningún problema, ningún riesgo para él, porque la alianza que él tiene, espiritual, etcétera, económica, con Estados Unidos e Israel, es la única política exterior de la Argentina. Bueno, con eso podemos volver a tener las represalias de atentados terroristas genocidas, como fueron la voladura de la sede de la AMIA, la y más teniendo en cuenta que el canciller recientemente nombrado no juró por la patria ni por la Constitución, juró por la Torá, o sea, juró por los principios religiosos del sionismo, que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses argentinos. El canciller. ¿Qué opinas, Eduardo? ¿Qué tiene que ver la Torá con la política exterior argentina? Pero perdón, doctor Siria, bueno, eso es lo que me interesa, su opinión. Claro, ninguna religión tiene que ver con la Constitución argentina. Claro, ninguna. Ninguna. Cuando en el 94 pedimos que juraran conforme sus creencias, sin decir religiosas o de determinada religión, dimos libertad de jura, pero todos, por el texto de la Constitución, juran obediencia y hacer cumplir, en cuanto de ellos dependa, la Constitución Nacional. Es decir, podrá jurar por cualquier credo, por cualquier libro religioso, histórico, no histórico, lo que fuere, pero siempre jura cumplir y hacer cumplir, en cuanto de él dependa, la Constitución Nacional. De manera que lo sepa Wertheim, si es reclamado, no va a ser por la Torá, va a ser por la Constitución Nacional, obviamente, y la violación de la misma en la que está en curso al acompañar esta política que quiebra la tradición de neutralidad de la nación argentina y nos pone otra vez en la esfera de riesgo de represalia y atentados como los que ya se vieron bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem y por la política exterior de Carlos Saúl Menem de meternos en el Golfo Pérsico, en el ataque a Irak, etcétera. Bueno, esto irrita realmente porque sabemos que está en juego los valores de la vida de parte del pueblo argentino, y esto, sinceramente, ningún presidente debería cometer con ligereza esta afirmación de la Corte Penal. La Argentina ha sido suscriptora de primer minuto del Estatuto de Roma, donde se fija la Corte Penal Internacional, y el presidente va y hace este papelón internacional de decir, aquí no se aplica. Bueno, es realmente deplorable. Y que el canciller haya guardado silencio, más deplorable todavía. Eduardo, yo ya te despido, pero antes quiero hacerte una pregunta, porque yo estoy muy irritada con respecto al tema del subsidio social vinculado con lo de PAMI. ¿No hay nada jurídico que se pueda hacer? Porque esto implica la muerte de cantidad de jubilados. Bueno, creo que en algún momento la Confederación de Jubilados va a tener que formular una acción penal por este genocidio silencioso del hambre, porque efectivamente ya vimos que hubo un intento de inmolación de un jubilado en la fila del PAMI, donde se los obliga a arrastrarse para llenar formularios que nunca terminan de llenarse, para recibir beneficios que nunca reciben. Bueno, es humillante todo. Bueno, los dejo esperando que haya una pronta reacción del pueblo argentino, que se manifieste en la movilización y en las medidas institucionales para poner término a este gobierno de vergüenza. Gracias, Eduardo. Abrazo Muchísimas inmenso, gracias, como siempre y doctor desde Barcesa. siempre. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Chao, Eduardo. Él es abogado constitucionalista de Argentina, defensor de los derechos humanos. Estuvimos con Eduardo Barcesat.
¿Qué conclusiones podés sacar, Pepe, de esta entrevista? Creo que dijo mucho, ¿no? Si se nos fue el tiempo volando, o a lo mejor es para mí, por lo Sí. interesante y lo profundo de todo lo que dijo, ¿no? Pero evidentemente a mí me sigue llamando tremendamente la nación. Yo hablé del 20 de noviembre. Sí. Hablar del 20 de noviembre y de semana también es hablar de nuestras luchas civiles y de nuestro federalismo, lo que significa la pasividad, inacción o lo que es peor de todo, complicidad, las provincias ribereñas a la gran vía troncal fluvial de que es el Paraná, Sí. que eso es una arteria fundamental de comunicación, que es fundamental, porque es solo por ruta y por otros lados. Bueno. Y sin embargo hay una posibilidad que para mí también es una complicidad, corre mucha guita. Claro. Y privatizar los puertos corre mucha guita. Ha habido, y puedo la guerra de los años, puedo dar ejemplos históricos a patadas, por el dominio de los puertos. Vos fíjate que cuando los ingleses invaden acá en 1806, 1807, no invaden Córdoba, invaden Buenos Aires, pero invaden específicamente el puerto de Buenos Aires, porque saben que es la entrada de todo esto. Y primero, ¿qué es lo que invaden? Montevideo, por el puerto de Montevideo. Y cuidado por lo que estábamos hablando del puerto de Montevideo con respecto a nuestro litoral marítimo, porque Montevideo lamentablemente sigue siendo, no dicho por mí, dicho por un oriental, mal llamado uruguayo, que con un tono sarcástico llama Uruguay Ponzovilandia, por Lord Ponsonby, que fue quien dijo, he puesto un algodón entre dos cristales, ¿no? Y eso se lo debemos también a la política exterior que supimos tener los argentinos. Así que yo veo, porque todo esto significa la privatización de los puertos, lo decía Barcesal recién y todo esto, el adelgazamiento de la economía argentina, y cuando hablo de adelgazamiento, Sí, sí. hablo justamente de la incapacidad de la gente de poder alimentarse bien. Aquí tuvimos que bancarnos el cinismo de un hombre mayor. Ahí sí se utilizan los términos que ellos utilizan, de un viejo meado y viejo de mierda, que dice, bueno, pero deben tener algún amigo, algún pariente. No, viejo, no podemos vivir de la caridad ajena. Menos de los parientes, porque te pasan la factura después. O un amigo, si todos tenemos amigos. Ahora vos, que claro, cuando uno ve lo que es él y qué economía tiene detrás de él, claro, vos no lo necesitas, porque vos has choreado toda tu perra vida. No es tan así, pero hay gente... Al caso que se estaba refiriendo Barcesal recién, es un hombre mayor que se cubrió de combustible para prenderse fuego. No lo hizo por poco, cuidado, y ya es importante la cantidad de gente que ha fallecido por la falta de remedios oncológicos, que antes se les suministraba y que correspondían. Es de una crueldad increíble, porque lo saquen y sin el menor remordimiento, ¿no? Directamente. Bueno, es lo que dijo Mondino. Bueno, pero cuidado que se dejen bromar porque se van a morir todos y todos lo vamos a morir. Empezando por vos, que no sos precisamente una piba, Mondino. Todos lo vamos a morir. Entonces, como alguien dijo, todos somos el campo. A ver, repetilo de vuelta, bobo. Porque vos el campo no sos. Pero algún día vas a ser jubilado. Sí. Y eso es real. ¿Por qué bueno, querés que no reaccione el pueblo? No lo sé. No lo sé. Quizás no reaccione. Yo lo estuve hablando el sábado, anduve de calendario. Es una forma criolla de decir, estuve en un cumpleaños. Que la pasé bastante fresquito, ¿no? Inclusive con algunos conocidos y algunos que hemos tenido de invitado acá. Fundamentalmente, este gobierno existe porque también es responsabilidad del propio cuerpo argentino, ¿no? Ellos manejan muy bien esto del temor a que vuelva Cristina Kirchner. Bueno, no es la oligarquía solamente. A mí me ha tocado subir a taxis con choferes miserables, hablando, no, que el kirchnerismo, se ha montado, que vuelva. No, discúlpeme, esto es antes. Evidentemente, los últimos 10 años, el gobierno de Alberto Fernández no dejó macanas sin hacer. Entonces la gente no encuentra del otro lado
un referente con el cual ofrecer respuesta. Ahora, si estamos esperando que vuelva Madame, ¿no?, que yo la llamo la pasionaria de Tolosa, porque ella se quiere transformar en eso, ya una mujer grande, y que vuelva ella, no que vuelva un equipo. Y no hay programas alternativos. Bueno, creo que eso es lo que me importa a mí, programas alternativos. No podemos seguir con este esquema económico. Entonces lo que planteamos nosotros es otra cosa más. Planteamos justamente el crecimiento, planteamos la reindustrialización del país. Creo que igualmente hoy un poco la idea es que después de la reunión se tenga en breve un programa. Hoy estaba Cristina Fernández de Kirchner, sí, bueno, pero son los para Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Massa estaban en Moreno. Ah, la pucha. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Es decir, se juntó Madame con su delfín, Máximo Kirchner. A mí que me digan, yo Máximo Kirchner no leí ni una tarjeta de Navidad ni de cumpleaños. Es decir, qué labor intelectual ha desarrollado, que lo que tiene, puede agarrar un micrófono y ponerse a hablar pelotudeces, eso lo hace cualquiera. Sobre todo uno que estaba al lado de él, que hablaba del compañero Mariano Moreno, mamita querida, bueno, aquello fulano que se tomaron el palo, Aldo Dudevich, un viejo militante, que inclusive es del sector que ellos podrían reivindicar como de la generación masacrada o perdida, todo esto. Claro, pero no le perdona a Aldo Dudevich, que había dicho justamente los montoneros que se quedaron con Perón y la fundación de la JP Lealtad y todo esto. Les contesta muy bien. Aparte, todos esos tipos me hablan de una generación, la generación perdida o masacrada, de la cual ellos son los nietos. No la vivieron. No saben un carajo lo que fue la lucha de la dictadura y la resistencia del 76. No tienen ni idea. Bueno, entonces igual yo no creo que la sea falta de propuestas que llevan a la yo no gente. creo que sea tan tonto Máximo Kirchner, ¿eh? Para manejar la cámpora y como no, bueno, no, para la rosca es otra cuestión. Bueno. Pero una cosa es que vos me manejas la cámpora y otra cosa es que vos me manejes los recursos y la caja del país. Eso es otra cosa, pero no lo ha manejado. Porque por eso son dos cosas distintas. Bacanudo. Y eso es lo que yo necesito, un tipo que me diga lo que vamos a hacer con los recursos que se están llevando, los vamos a desarrollar de tal manera. Pero me parece que hay otras personas para ese rol. Sí, bueno, pero es Máximo Kirchner que te lo pones en esta carita, claro, hay equipos aparte. Claro. Y no personas, hay equipos que no son convocados. ¿Y quiénes son esos equipos? Los que en este momento están siendo golpeados y destruidos. Es decir, no es inocente que se ataque al INTA, al INTI, al CONICET, porque están, o sea, los poderes externos saben que ahí están las cabezas que pueden ser la alternativa. Es escandaloso lo que hoy me estaba diciendo lo que nos planteaba recién Barcesat. No, y Gabriel ¿En manos Barceló. de quién queda el manejo de los puertos? ¿De BlackRock? ¿En manos de quién queda el manejo de los puertos? De BlackRock. Bueno, Gabriel Barceló, desde el punto de vista de quien estuvo hasta hace un año en Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima y también en la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que nos decía es que lo que más le entristece es la fuga de intelectuales argentinos extraordinarios y con una transmisión de conocimiento excelente. Claro, eso es lo que más le preocupa. Sí, es una pérdida de recursos, exacto, entre comillas, naturales, porque esos profesionales les ha costado una enorme inversión de dinero al país, que es un poquito cuando vos ves los pilotos de determinadas líneas comerciales, muchos vienen de la Fuerza Aérea, excelentes pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, bueno, pero ¿quién los entrenó? ¿Y quién le garpó las horas de vuelo? ¿Y quién le garpó los estudios y todo eso? Eso es una inversión estatal, que una la está perdiendo, ¿no? Que estamos perdiendo. Y mientras tanto estamos comprando armamento obsoleto. Después, yo quiero saber cuáles son las hipótesis de conflicto que maneja el gobierno para estar hablando de compra de submarinos. Y ahora vienen unos cascajos, F-16, y me dicen, ¿por qué decís cascajos? Porque tienen 30 años de antigüedad, los tenía Dinamarca, querido. Estamos comprando material usado de tercera mano, a eso voy. Sí, bueno, pero bueno, ya sé que antes de cagar en el piso, vos preferís un tacho, yo sigo prefiriendo el inodoro. Porque te voy a tomar estos ejemplos y comparaciones escatológicas, porque son a las que está dado el
el presidente con su lenguaje y todo esto. El otro día ayer, a mí se me está agotando la capacidad de la vergüenza ajena. Aparte del presidente bailando ahí con la nueva de Trump, sí, todo esto, una palcita, los granaderos que le estaban tocando, no sé. Sí. No sé qué es lo que estaban tocando. Y él bailando con la hermana, y ya mostrándose con la hermana. Adiós, hermano. Había una película muy buena que se llamaba Adiós, hermano cruel. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ellos no sabían que eran hermanos. Sí, sí, ellos no sabían que eran hermanos. Que era maravillosamente estética esa película. Excelente. Cuando él va corriendo. Excelente. Se van cambiando, viste, las estancias de los salones con el corazón ensangrentado. Era una maravilla. Bueno, ahora estamos, pero Adiós, hermano cruel, que estamos viendo ahí. Pepe. Lo único gracioso es cuando... Creo que fue la policía de Córdoba, ahí si él es de policía de Córdoba me reivindica con los cordobeses, que recibieron a la Bullrich interpretando quién se ha tomado todo el vino. Terrible. Y eso de las monajimenajes de Córdoba, sí, sí, ¿no? sí. Pepe, lo último que te quiero preguntar hoy que se nos fue el programa. ¿Qué opinás de volando Axel Kicillof y la compra de aerolíneas? Eso es un tema muy interesante, me llamó la atención porque lo estuve viendo esta mañana. Y me parece que en ese caso la compra de aerolíneas, no solamente Kicillof, sino tienen que participar otras familias. ¿Por qué? Porque es necesario para cubrir las distancias. Vos sabés que de Buenos Aires, de Buenos Aires en vuelo de avión, sí, sí. El vuelo de Buenos Aires a Ushuaia equivale al vuelo de Madrid a Moscú. Es decir, todavía no tomamos conciencia nosotros de las dimensiones del país. Sí que queremos mantenerlo comunicado. O como somos un país enorme, entonces paguemos la deuda vendiendo territorio o fragmentándolo y balcanizándonos. Hubo un proyecto así como en 5 países. Entonces yo creo que tiene que ser sí un proyecto federal, porque está bien, Ushuaia queda muy lejos, pero Farmacia también es farmacia. Formosa también queda lejos. Y yo, afortunadamente, el último viaje que hice a Formosa fue en avión. Porque cuando lo hice a colectivo, mamita querida, ay, mamita querida, y lo hice en avión y bajé, bueno, pero de la misma manera puedo decir a otros lugares del país. Sí. Y bueno, está bien, Kicillof, puede ser, Aerolíneas cubre perfectamente con respecto a Mar del Plata. Me parece que lo tienen que acompañar a otras provincias, pero bien no lo leí. No leí eso. Me pareció de todas maneras interesante que salga una autoridad. Exacto. Por ahora él es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en territorio equivale a la superficie de la República Oriental del Uruguay. Es decir, la provincia de Buenos Aires podría ser un estado como fue el estado de Buenos Aires, muy importante. Pero ahí tienen que participar otras provincias, ¿no? Sí. Ahora, lo que quieren hacer estos tipos, aparte lo interesante es lo que yo digo, bueno, sí, pero tienen que cambiar, va a privatizar porque por Flybondi. Yo ni mamado, por no decir de otra forma, subo un avión de Flybondi, ya no por las consignaciones de Viola, sino que a mí yo no tengo garantizado si tiene un buen mantenimiento. Es decir, yo no sé hasta qué punto, y Dios quiera que me equivoque, no se caiga un avión de Flybondi. Bien. Tuvimos un accidente en el aeroparque. No, bueno, vamos a ver, es importante lo de IPF, la pregunta que vos me acabas de hacer. Lo de aerolíneas, también faltaría IPF. Y nos despedimos. Bueno. Nos despedimos hasta mañana, que hacemos una mirada austral. Así que gracias por su compañía. Ahora continúa Mundo Cooperativista, después ATR a toda rosca, después Volvo Yo, que somos, con Gustavo Tamaño, después seguí con FM Radio Cristal 94.9. Chao, gracias.